Bienvenidos al avance del capítulo 51 de la telenovela La trampa del amor. Después de analizar la situación provocada por las amenazas de Seida, Keren decidió buscar a Aise para hablar con ella a solas. El tema del falso matrimonio y las posibles consecuencias que podía traer seguían ocupando sus pensamientos. Durante la conversación, Keren dejó claro que no le parecía justo que fuera Aise quien cargara sola con todas las consecuencias. Consideraba que ella estaba asumiendo una responsabilidad que no le correspondía únicamente a ella. Aise, sin embargo, tenía una opinión diferente. Le recordó que había sido ella quien propuso inicialmente aquella idea y que de una forma u otra era responsable de haber puesto en marcha toda la situación. Por ese motivo estaba dispuesta a asumir el precio que fuera necesario pagar. Keren no compartía esa visión, le hizo ver que ambos participaron en aquella decisión y que el objetivo siempre fue beneficiarse mutuamente. Además le recordó que durante mucho tiempo el plan funcionó exactamente como esperaban. Gracias a ese acuerdo lograron resolver varios problemas y alcanzar objetivos importantes. Por eso no encontraba sentido a destruir todo lo construido de manera precipitada. Aise insistió en que la situación había cambiado. Le recordó que ahora estaban siendo víctimas del chantaje de Seida y que además el señor Musin ya conocía parte de la verdad relacionada con Muammer. Desde su punto de vista, tarde o temprano, él terminaría recuperando todos sus recuerdos y entonces ya no podrían controlar las consecuencias. A pesar de ello, Keren le pidió que no tomara ninguna decisión apresurada. Consideraba que debían analizar cuidadosamente todas las opciones antes de actuar. También le dejó claro que ella no debía sentirse obligada a cargar sola la culpa. Aise continuó defendiendo su postura. Según ella, si se divorciaban en ese momento, la mayoría de las personas interpretaría la separación como una ruptura normal y no como la revelación de un matrimonio falso. Creía que aquello minimizaría los daños. Sin embargo, Keren parecía estar prestando atención a otra cosa más que preocuparse por el problema empresarial. Comenzó a sentirse incómodo al percibir que Aise parecía decidida a poner fin a su relación cuanto antes. Por eso le recordó que la situación era mucho más compleja de lo que ella pensaba. Muchas personas confiaban en ellos como ejemplo de una pareja estable y tradicional. Temía que una separación pudiera afectar seriamente la imagen de la empresa y generar una pérdida de confianza entre socios y clientes. Aise comprendía ese riesgo, pero también le hizo notar que el problema no desaparecería por ignorarlo. Le preguntó qué ocurriría con su reputación si Seida decidía contar toda la verdad o si Musin terminaba recordando cada detalle del pasado. Keren respondió que estaba convencido de que Seida no se atrevería a llegar tan lejos. Creía que ella entendía perfectamente el daño que podría provocar una revelación de ese tipo y que tampoco le convenía verse involucrada en un escándalo semejante. Aise volvió a insistir en que un divorcio controlado causaría menos daño que permanecer esperando una posible catástrofe. Fue entonces cuando Keren, visiblemente molesto, le preguntó por qué insistía tanto en la idea de separarse. Incluso llegó a preguntarse si la nueva oportunidad profesional que había recibido tenía algo que ver con su actitud. Aise, sorprendida por el comentario, respondió con cierta ironía que efectivamente le habían ofrecido protagonizar una serie de televisión. Sin embargo, dejó claro que aquella propuesta no tenía ninguna relación con la decisión que estaba planteando. Las palabras de Aise provocaron una reacción inesperada en Keren. Él interpretó la situación como una señal de que ella ya tenía asegurado su futuro y que por esa razón quería abandonar cuanto antes el acuerdo que los mantenía unidos. Aise lo observó detenidamente y decidió plantearle una pregunta directa. Quiso saber si en el fondo él pretendía que permanecieran casados para siempre. La pregunta tomó a Keren por sorpresa. Después de unos segundos respondió que por supuesto no quería eso. Le recordó que desde el principio nunca estuvo entusiasmado con la idea del matrimonio y que únicamente aceptó participar porque ambos obtenían beneficios de aquella situación. Al escuchar esa respuesta, Aise concluyó que entonces el divorcio seguía siendo la mejor alternativa. Finalmente Keren aceptó esa posibilidad, aunque estableció una condición. Le pidió que si realmente pensaba aceptar el papel en la serie de televisión, esperara hasta después del divorcio para hacerlo público. Temía que si ambas noticias coincidían en el tiempo, la gente terminaría relacionando una cosa con la otra y comenzara a especular que la nueva oportunidad profesional había sido la causa de la separación.
Eso podría perjudicar la imagen de Aice y afectar negativamente su carrera. Aice aceptó la propuesta porque entendía la lógica de su razonamiento. Sin embargo, una vez terminada la conversación, ninguno de los dos se sintió realmente satisfecho. Aunque ambos aparentaban actuar con racionalidad, en realidad ninguno deseaba que aquella separación llegara a producirse. Aice se marchó intentando convencerse de que estaba haciendo lo correcto, mientras que Keren regresó a su oficina incapaz de concentrarse en el trabajo. Los documentos que tenía delante dejaron de tener importancia. Su mente regresaba constantemente a la conversación que acababa de tener con Aice y a la posibilidad de perder algo que nunca había admitido que le importaba. En medio de esa preocupación apareció Seida. Al notar su distracción, decidió iniciar una conversación relacionada con un antiguo proyecto que él había presentado en el pasado. Quiso saber qué había ocurrido finalmente con aquella propuesta que había mostrado a su padre tiempo atrás. Keren le explicó que el proyecto nunca llegó a desarrollarse porque su padre decidió rechazarlo. Lejos de mostrarse indiferente, Seida le confesó que siempre había considerado aquella idea bastante interesante. Precisamente por eso quería hablar sobre la posibilidad de retomarla. Keren recibió la propuesta con cierta desconfianza. Pensó que tal vez Seida estaba intentando ganarse nuevamente su confianza o mejorar la relación entre ambos. Por esa razón le dejó claro que si su intención era agradarle o quedar bien con él, estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, Seida negó que esa fuera su motivación. Le explicó que no estaba pensando en viejos conflictos ni en posibles beneficios futuros. Según ella, lo único que le interesaba era el presente y las oportunidades reales que tenían delante. También le aseguró que seguía creyendo en el potencial de aquel proyecto y que si trabajaban correctamente en él, podría convertirse en una iniciativa beneficiosa para todos los involucrados. Esa noche, toda la familia se reunió alrededor de la mesa para cenar. Durante la comida, Musin notó que tanto Keren como Aice estaban inusualmente callados y distantes. La situación le llamó la atención, por lo que les preguntó si había ocurrido algún problema entre ellos. Keren se apresuró a tranquilizarlo, explicándole que no habían discutido y que simplemente había sido un día especialmente agotador en la empresa. Musin comprendió la situación y les recordó que las dificultades laborales son normales, pero que precisamente por eso una pareja debe apoyarse mutuamente en los momentos complicados. Tanto Keren como Aice respondieron con una sonrisa, aunque por dentro atravesaban una situación completamente distinta. Continuaban interpretando ante todos el papel de un matrimonio unido y estable. En medio de la cena apareció Seida, con una noticia que rápidamente captó la atención de todos. Les informó que había presentado ante la dirección el proyecto que Keren había desarrollado para lanzar una línea propia de productos y consideró que aquello merecía una celebración especial. La noticia fue recibida con entusiasmo. Musin se mostró especialmente orgulloso y destacó la importancia de aquella oportunidad. El resto de los presentes también compartió la alegría por el avance conseguido, aprovechando el ambiente festivo. Seida intentó acercarse nuevamente a Keren con la excusa de celebrar el proyecto. Sugirió que ambos fueran quienes cortaran el pastel preparado para la ocasión. Sin embargo, Musin intervino inmediatamente. Consideró que quien debía acompañar a Keren en ese momento era Aice, ya que se trataba de su esposa y por lo tanto la persona indicada para compartir un acontecimiento tan importante. Aice agradeció el gesto y tomó el cuchillo para realizar el corte. Mientras lo hacía, expresó su deseo de que aquel proyecto representara una etapa de éxito y prosperidad para todos los involucrados. Más tarde, cuando la celebración terminó, Aice se dirigió a la cocina por unos momentos. Allí fue interceptada por Seida, quien cerró la puerta apenas entró en la habitación. Aice le pidió que se apartara porque necesitaba salir, pero Seida no parecía tener intención de dejarla pasar. En lugar de ello, le confesó abiertamente que no pensaba rendirse hasta verla abandonar aquella casa. Su objetivo seguía siendo ocupar el lugar de Aice y quedarse junto a Keren. Las palabras provocaron la inmediata reacción de Aice, quien consideró que aquella obsesión por Keren había llegado demasiado lejos. Le recordó que incluso si ella y Keren terminaran divorciándose, eso no significaba que él fuera a elegirla, especialmente después de todo el daño que había causado y de haber estado involucrada en los problemas que afectaron la salud de Musin. Lejos de arrepentirse, Seida respondió con una frialdad inquietante.
restó importancia a lo sucedido y comentó que todas las personas terminan muriendo algún día. Acto seguido, desvió la conversación hacia el secreto que ocultaban Keren y Aize, insinuando que pronto tendrían que enfrentar las consecuencias de la gran mentira que habían sostenido durante tanto tiempo. Aize dejó claro que no le tenía miedo, le advirtió que podía hacer lo que quisiera respecto a ella, pero que si intentaba perjudicar a Musin o a Keren tendría que enfrentarse a consecuencias mucho más graves. Después de aquel tenso encuentro, Aize regresó directamente a la habitación. Una vez allí, descargó parte de su frustración sobre Keren. Le reprochó que no estuviera actuando con mayor firmeza frente a Seida después de todo lo ocurrido. Desde su punto de vista era evidente que ella seguía obsesionada con él y que aprovechaba cualquier oportunidad para mantenerse cerca. Keren, que llevaba días soportando una enorme presión, terminó perdiendo la paciencia. Le recordó que su relación con Seida era estrictamente profesional y que estaba cansado de que todo girara alrededor de ese tema. También le hizo saber que ya tenía suficientes problemas intentando mantener la empresa a flote como para seguir discutiendo constantemente por la misma persona. Además le señaló que si realmente se detuviera a pensar en todo lo que él estaba atravesando, comprendería que tenía preocupaciones mucho más importantes que los celos o las provocaciones de Seida. Aize respondió que precisamente ese era el problema. Consideraba que Keren siempre estaba pendiente de las necesidades y problemas de los demás, pero nunca se preocupaba por sí mismo ni por el desgaste emocional que estaba sufriendo. Keren le contestó que para eso estaba ella. Aquella respuesta provocó un silencio incómodo. Aize terminó confesando que seguía sintiéndose responsable de todo lo ocurrido. Creía que muchas de las complicaciones actuales habían comenzado por decisiones que ella tomó en el pasado. Por eso consideraba necesario alejarse de aquella casa, reflexionar y tratar de corregir los errores que había cometido. Keren respondió que en ese caso el divorcio serviría para que ella dejara de preocuparse por él de una vez por todas. Aize aceptó la idea y afirmó que a partir de entonces intentaría concentrarse únicamente en su propia vida. Después quiso saber si ya había hablado con el abogado. Keren confirmó que sí lo había hecho, añadiendo que él también esperaba que el divorcio pudiera concretarse lo antes posible. Aunque ambos pronunciaban aquellas palabras con aparente firmeza, la realidad era muy distinta. Ninguno de los dos estaba preparado para separarse, pero el orgullo y las circunstancias les impedía reconocerlo. A la mañana siguiente, la representante artística de Aize se reunió con ella para comunicarle novedades importantes sobre la propuesta Televisa. Le informó que el productor había hablado de ella con los responsables del proyecto y que todos habían aprobado su incorporación de manera inmediata. La noticia sorprendió a Aize, quien pensaba que tendría que realizar alguna prueba antes de ser contratada. Sin embargo, la representante le explicó que no había sido necesario. Había presionado a la producción haciéndoles creer que Aize estaba considerando otras ofertas laborales y que si no tomaban una decisión rápida podrían perder la oportunidad de contratarla. Después de aclarar ese asunto, Aize quiso saber cómo manejarían las escenas románticas, especialmente aquellas que incluían besos. La representante le explicó que no debía preocuparse por ello. Según le indicó, la producción utilizaría técnicas de cámara y diferentes ángulos para crear la ilusión de un beso real sin que los actores tuvieran que besarse realmente. La explicación tranquilizó a Aize. Aún así, pidió disponer de una semana para tomar una decisión definitiva. La representante le hizo saber que eso no sería posible, ya que la producción necesitaba una respuesta inmediata para continuar con la planificación del proyecto. Ante la presión de los tiempos, Aize comprendió que no tenía demasiadas alternativas y terminó aceptando la oferta. No obstante, antes de finalizar la reunión, pidió expresamente que no se hiciera ningún anuncio público por el momento, ya que necesitaba resolver ciertos asuntos personales antes de que la noticia saliera a la luz. Más tarde, Seida decidió comunicarse con la representante de Aize con la intención de obtener cualquier información que pudiera resultarle útil. Durante la conversación intentó averiguar si existía algún acuerdo reciente o algún proyecto nuevo relacionado con Aize, pero la representante le explicó que hasta ese momento no había ninguna novedad importante y que no había nada concreto. Al darse cuenta de que no conseguiría más detalles, Seida dio por terminada la llamada.
Mientras tanto, Aice se acercó a Keren para preguntarle si ya había contactado al abogado encargado de gestionar el divorcio. Keren reconoció que lo había olvidado por completo y le pidió que aplazara el asunto hasta la tarde. Sin embargo, Aice insistió en que deseaba resolver todo lo relacionado con la separación lo antes posible, ya que quería finalizar el proceso sin más demoras. Horas después, ambos acudieron al despacho de una abogada para iniciar los trámites. La profesional los recibió y al comprobar que los dos estaban decididos a divorciarse, les informó que comenzaría a preparar toda la documentación necesaria para formalizar la separación. Durante la reunión, la abogada comentó que Keren había tardado demasiado en llegar a ese punto. Aquella observación llamó la atención de Aice, quien quiso saber si ambos se conocían de antes. La mujer confirmó que sí y explicó que cuando se enteró de la noticia de su matrimonio había pensado que tarde o temprano terminarían enfrentando una situación como aquella. Las palabras de la abogada despertaron inmediatamente las sospechas de Aice. Interpretó la cercanía entre ambos de la peor manera posible y, convencida de que existía una relación previa mucho más íntima, acusó mentalmente a Keren de haberla llevado precisamente ante una mujer con la que había mantenido una relación sentimental. Incapaz de ocultar su enfado, abandonó el despacho de forma repentina. Keren salió tras ella para intentar entender el motivo de su reacción. Le resultaba incomprensible que se molestara por algo relacionado con un divorcio que ella misma estaba exigiendo acelerar. Sin embargo, ahí se dejó claro que lo que realmente le había disgustado era la posibilidad de que aquella abogada hubiera sido una de las mujeres con las que Keren había estado anteriormente. Keren intentó calmar la situación y le aseguró que tampoco esperaba escuchar aquel comentario por parte de la abogada, pero Aice ya estaba demasiado enfadada como para escuchar explicaciones. Todavía alterada, se dirigió a una parada y se subió a un colectivo. Keren volvió a seguirla y le recordó que ambos debían regresar a la empresa para continuar con sus responsabilidades laborales. Aice respondió que él podía volver si lo deseaba, pero que ella no tenía intención de regresar porque había quedado con un amigo. Aquella revelación provocó una reacción inmediata en Keren, que sintió un fuerte ataque de celos y quiso saber quién era exactamente ese amigo del que hablaba. Más tarde, Aice llegó a casa y fue directamente a la habitación de su madre. Buscando tranquilidad, se acomodó junto a ella y apoyó la cabeza sobre su regazo. Su madre percibió enseguida que algo la preocupaba y sospechó que podía haber tenido algún problema con Keren. Sin embargo, Aice restó importancia a la situación y aseguró que simplemente estaba cansada. Poco después, le comentó que había recibido una propuesta para participar en un programa de televisión. Su madre consideró que se trataba de una buena oportunidad, aunque expresó su deseo de que el proyecto no incluyera escenas románticas o besos, convencida de que eso provocaría una reacción negativa en Keren. Aice la tranquilizó, explicándole que no existía nada de eso dentro de la propuesta. Al mismo tiempo, Keren permanecía en la empresa conversando con Volkan. Durante la charla le confesó que no le había gustado en absoluto saber que Aice pensaba encontrarse con un amigo. Volkan aprovechó la situación para bromear con él y alimentó todavía más sus dudas, insinuando que aquella clase de comentarios podían esconder algo más. Aunque Keren intentó mostrarse indiferente y le pidió que dejara de decir esas cosas, las palabras de su amigo comenzaron a afectarlo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Los celos fueron creciendo poco a poco hasta el punto de que terminó tomando el teléfono para enviarle un mensaje a Aice preguntándole dónde se encontraba. Después de hacerlo, permaneció observando la pantalla a la espera de una respuesta inmediata. Al comprobar que no obtenía ninguna contestación, comenzó a inquietarse todavía más. Volkan no pudo evitar reírse al verlo tan pendiente del teléfono y le señaló que era imposible que ella respondiera tan rápido, ya que apenas habían transcurrido unos segundos desde que había enviado el mensaje. Aún así, Keren continuó mirando la pantalla, incapaz de apartar de su mente la idea de que Aice pudiera estar con alguien más. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una